Bueno, vamos a hablar en virtud de lo que anunciábamos al comienzo, la ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar con un importante analista de la ciudad que hace al peronismo, ¿no? Uno de los que mejor lo entiende, ¿no? Según mi parecer, que además formó parte también de lo que fue el armado kirchnerista. Vamos a hablar con Juan José Gianni, para que nos ayude a pensar si, bueno, esto finalmente es el entierro de Cristina, y si es el entierro de Cristina Fernández de Kirchner, si el peronismo muere con Cristina, digamos, ¿no? O, como han hecho en otras épocas del peronismo, te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero no se entierra con vos. Bueno, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar, ¿eh? Gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿qué pensás de este fallo de la justicia, de esta ratificación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué pensás? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? No, en la última parte no. No, Repetime, por favor. te preguntaba, en virtud de que ratificaron la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué pensás al respecto? ¿Qué te hace reflexionar? ¿Es el final del kirchnerismo? ¿Es el final del peronismo y el kirchnerismo se lo lleva puesto? ¿Qué es lo que pensás? No, no creo que sea el final de nada. Creo que acá hay como dos dimensiones. Una dimensión es el análisis de la causa, digamos, ¿no? Esta es una causa que por múltiples razones que podemos conversar, es una causa mañada. Eh, Recordemos que tanto el fiscal, digo lo más evidente, ¿no? Tanto el fiscal Luciani, como los jueces de primera instancia, como los jueces de la segunda instancia, son jueces de notorios vínculos con el macrismo. Eso, recordemos que son jueces que se descubrió que jugaban a la paleta con Macri, otros jugaban a la pelota con Macri, no estoy exagerando, ¿no? Ujú. Son datos periodísticos eso. Son jueces que tienen un vínculo muy estrecho en su momento con lo que fue Juntos para el Cambio, y evidentemente es una causa tirada de los pelos, intentando demostrar que irregularidades que podrían haber ocurrido en Santa Cruz tienen el sello de Cristina. Eso no hay ningún indicio que sea así, además ilógico. Así que esta causa es una causa traída de los pelos, ¿no? Lo cual no quiere decir, lo cual no quiere decir que durante el kirchnerismo haya habido hechos también probados Ujú. de corrupción, aunque no sean hechos de corrupción en la cual Cristina haya tenido responsabilidad directa. Entonces, yo creo que una cuestión es el fallo judicial, que es por supuesto muy cuestionable, y otra cuestión, que sí es cierta, es que efectivamente ha habido ciertos hechos vinculados a la corrupción en la gestión pública que la imagen del kirchnerismo la han golpeado. Eso es cierto. Las dos Claro. cosas son verdad, ¿no? Ujú. Entonces, en términos políticos, uno tiene que saber separar esta causa de, ciertamente, una especie de mochila que el kirchnerismo ha tenido que levantar o tendrá que levantar respecto a situaciones que han ocurrido, pienso en José López, Ricardo Jaime, Ujú. que fueron efectivamente hechos de corrupción y en el cual ha habido evidentemente una responsabilidad política, ¿no? Ahora, esto no creo que sea el fin de nada. El kirchnerismo tendrá que reponerse si es que pretende seguir siendo una fuerza política importante, Ujú. y el peronismo, bueno, esto se ha dicho muchas veces, pero no está mal recordarlo acá. ¿Cuántas barbaridades se dijeron de Perón después del 55? No quiero equiparar a Perón con Cristina, ¿no? Ujú. Perón es una figura mucho más importante, no hay dudas, pero no será la primera vez que se digan cosas que no impliquen que el peronismo termine. El peronismo puede terminar como terminó el Imperio Romano, pero no creo que por esto. Ahora, es evidente que bueno, la imagen del kirchnerismo no está bien, o no está como en otra época, donde era incluso policlasista. El kirchnerismo abarcaba varios sectores de la sociedad, ¿no? La Cristina de su esplendor está más bien disminuido. Y como me decía un gran dirigente peronista en el último tiempo, ¿no? Pero no voy a nombrar para no generar no generar ningún problema, pero me decía, eso de que, bueno, el kirchnerismo es una cosa, el peronismo otra, ese análisis intelectual lo hace alguien que le interese la historia, que le interese la política, pero la gente de la calle dice, kirchnerismo igual peronismo. Por ende, si el Mm. kirchnerismo es acusado y condenado por determinadas circunstancias, al peronismo se le transfiere todo eso, ¿no? ¿Lo ves esto como un golpe también al peronismo?
A ver, yo creo que las cosas hay que mirar en términos históricos, me parece a mí, Antonio. Por empezar, si miramos en tiempos históricos, el peronismo se achicó y el kirchnerismo se achicó. Eso es así. Ese es un dato muy importante para lo que voy a decir a continuación. Recordemos que en vida de Perón, el peronismo sacaba el 62% de los votos, ¿no? Eso ya no es más así. Yo diría, después de la muerte de Perón y después de la dictadura, el espesor político del peronismo ha ido decreciendo. Sigue siendo una fuerza, tal vez la fuerza política mayoritaria, tomada individualmente. El peronismo en general, digo, pero su volumen histórico ha ido decreciendo. ¿Por qué ha ido decreciendo? Bueno, en parte por sus propios errores. Y cuando digo errores me refiero a los que ha venido cometiendo desde el 73 a la fecha, digamos. En un ciclo largo, el peronismo hoy es una fuerza que tiene que construir una mayoría. Antes la tenía atada, ahora la tiene que construir, el peronismo en general. Y dentro de eso, al kirchnerismo le pasa lo mismo. Es decir, como bien vos decís, Cristina sacó el 54% de los votos y hoy no tiene eso de ninguna manera. Entonces, tanto el kirchnerismo como el peronismo hoy han disminuido su influencia en la política argentina. Eso es así, es un dato. Y por lo tanto, una menuda tarea, tanto del kirchnerismo como del peronismo, es justamente, no digo volver al pasado, al cual nunca se vuelve, pero sí recuperar una potencia política que está disminuida y además, bueno, viene una derrota electoral. Hace muy poco, ni más ni menos que con Milei. Entonces es un mal momento del peronismo, no hay duda, y un mal momento del kirchnerismo, no hay dudas. Entonces, ese es un diagnóstico, me parece, que no se remite a este episodio que estamos comentando, porque yo creo, como te decía recién, creo que esta idea de que ha habido, digamos, que durante el kirchnerismo / peronismo, si queremos decirlo así, ha habido situaciones vinculadas a la corrupción y evidentemente ha hecho un daño, no hay duda, le ha hecho un daño, más allá que esta causa, como dije, me parece que es la causa amañada. Pero hay otros episodios que no han sido amañados, que bueno, que hablan de que efectivamente se han producido hechos de corrupción, como en otros gobiernos. Pero a mí lo que hacen otros gobiernos, el problema de los otros gobiernos, a mí en lo particular me interesa lo que hace el proyecto político con el cual me identifico, ¿no? Entonces, ahí tenemos evidentemente un daño, que bueno, que es una tarea futuro, recomponer, resarcir, digamos, recuperarse, y dar señales de que cosas que han pasado no van a volver a pasar. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Históricamente, no sé si pensás esto, pero bueno, perdón, me parece a mí que históricamente el peronismo, si simbolizó algo en cuanto a los trabajadores y en cuanto a los sectores populares, era que podía canalizar ese odio positivo, digamos, ¿no? Ese odio plebeyo, esa furia plebeya de querer cambiar las cosas, de querer progresar mediante el trabajo, obviamente, de la movilidad social ascendente, pero había un odio plebeyo, una furia plebeya muy importante que se veía en la calle y el popular o el pobre o como se lo quiera ver, o el trabajador era peronista, ¿no? Podía o no coincidir con alguno de sus dirigentes, pero era peronista. Hoy, en buena parte, ese odio plebeyo o esa furia plebeya e incluso esas ganas de movilidad social ascendente, quizás no mediante un trabajo de relación en dependencia, como proponía el peronismo, sino mediante el emprendedorismo, o mediante el cuentapropismo, como propone el mileísmo, o el gobierno de Javier Milei, pero hoy se ve en el gobierno nacional. ¿Coincidís con eso? Sí y no. Es decir, ¿en qué sentido? Sí y no. Creo que evidentemente no se puede entender que una persona gane una elección con el 55% de los votos en un balotaje si ese no es un voto socialmente transversal. Es decir, es evidente, igual que Macri. Macri, cuando Macri creo que sacó el 52 contra Scioli, bueno, nadie saca el 52% de los votos en la Argentina si no lo votan sectores populares, imposible, ¿no? Entonces hubo voto popular a Macri, que después volvió ¿cuándo fue? 2019 sería, en la fórmula Fernández-Fernández, ese voto volvió. Ese voto se defraudó, pero existió ese voto a Macri. Bueno, no fue el voto mayoritario, mayoritariamente ese voto fue a Scioli, seguramente, como mayoritariamente ese voto en la última elección habrá ido a Massa, pero que hay un segmento de voto popular que al peronismo lo abandonó. Bueno, te diría más, Antonio, no me recuerdo tu edad. 40 años. Bueno, 1984. Ese voto fue Alfonsín. ¿Cómo se explica el 52% Alfonsín
si no había voto popular de Alfonsín. Claro. Sí, bueno, Alfonsín también tuvo voto peronista, que no le gustaba, digamos, la imagen del peronismo en el momento. Es decir, no es la primera en la historia que el peronismo pierde voto popular. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. Es decir, el peronismo es una identidad poderosa, pero la fidelidad implica que uno haga las cosas más o menos bien. Claro. Cuando no las hace bien, y lo pierde ese voto. Entonces, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, como decía Perón, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir a futuro? Y no sabemos qué va a ocurrir a futuro. Quiero decir, de la misma manera que el peronismo pudo recuperar ese voto que fue Alfonsín, que pudo recuperar el que fue a Macri, tal vez pueda, o no, veremos, recuperar el voto popular que fue a Milei. Entonces estamos en un estado como de transición, en el sentido de qué ocurrirá de acá en adelante. No lo sabemos. Evidentemente sí, hay como una advertencia fuerte de que el peronismo y el kirchnerismo como parte de eso, no logró representar por distintas razones. Es cierto que entre el gobierno de Fernández hubo todas malas noticias, eso es verdad también, pero hubo errores, indudablemente, errores de la propia coalición, que hicieron que parte de ese voto se pierda. Entonces el desafío acá es, bueno, cómo recuperar eso que vos mencionás que formó parte del peronismo histórico. Si uno mira la historia hacia atrás, como lo acabo de hacer, diría, lo puede recuperar. Ahora, eso tampoco es mecánico, depende de que haga su conducción, en fin, la situación actual, si querés mi opinión, es inquietante. ¿Cuál debe ser la estrategia, Juan, dentro de la democracia? ¿No? Nadie está pidiendo un golpe de Estado. Hay algunos que dicen, no, Milei termine. No, estamos hablando dentro de lo que se considera democracia o demoliberalismo o partidocracia liberal, como se la quiera llamar. La que hay. La que hay. ¿Cuál puede ser o cuál debe ser para vos la estrategia? Porque a veces da la impresión de que el peronismo queda trabado en la estrategia parlamentaria y hasta parece más una suerte de radicalismo. Y además otra cosa, Milei sin legisladores, sin mayoría de legisladores, sin gobernadores prácticamente, pudo sacar las leyes que quería. Sin el peronismo inclusive, o sea, si vota el peronismo en contra, no le interesa, porque tiene aliados, porque tiene incluso radicales aliados, tiene los del PRO. ¿Cuál debe ser la estrategia institucional? No sé si para trabar algún proyecto o para presentar algo diferente por parte del peronismo y no quedar trabado en eso. Bueno, yo creo que lo parlamentario es importante. Vos fijate que ha habido los dos momentos más, yo diría más dificultoso para el presidente fue cuando tuvo que vetar, ¿no? Claro. Entonces esos dos vetos fueron vetos de leyes que sacó el Parlamento, obvio, y que le costó mucho poder vetar. Vetó y estuvo muy finito el final, ¿viste? Entonces esos fueron productos de estrategias parlamentarias exitosas, donde, y vos contesto tu pregunta completa, donde qué es lo que logró hacer el peronismo y el kirchnerismo, y logró juntar, es decir, aliarse con, vincularse con, encontrar puntos comunes denominadores con fuerzas que en muchas otras circunstancias no querrían tener nada que ver con el peronismo. Pienso en Margarita Stolbizer, en Carrió, es decir, que difícilmente serían aliadas electorales. Sin embargo, en el movimiento parlamentario hubo confluencia y se pudo avanzar en ciertas leyes importantes. Yo creo que ese es el camino, a nivel parlamentario, que es uno de los niveles. Como bien decís vos, con eso no alcanza. Claro. Ahora, justamente, como estamos en democracia y el favor popular se gana a través del voto, yo creo que es muy importante que el peronismo y el kirchnerismo, yo creo que una cosa que, tomando lo que te decía recién, Antonio, una cosa que tenemos que ser conscientes todos es que el peronismo no solo no alcanza en la Argentina para construir una mayoría, por lo que charlábamos hace un rato. Entonces no alcanza, ¿no? Está demostrado por la historia reciente. Entonces, si el peronismo no consigue concitar en la simpatía de sectores que están por fuera de sus fronteras, le va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, me parece que tanto a nivel parlamentario, como a nivel electoral, como a nivel social, acá hay una tarea muy importante, decir, bueno, señores, tratemos de abrir instancias de coordinación, de diálogo, con sectores que, bueno, que han sido incluso refractarios al peronismo. Si eso no se consigue, y va a ser difícil, ¿no? Y creo, y otra cosa quiero decir,
es que eso implica un paso previo, que es un paso que todavía no se ha dado. Y ahí Cristina, le hago una crítica a ella, acá hay que hacer un proceso de autocrítica. Si no, no, es muy difícil recuperar la confianza popular si uno no admite los errores que cometió. Entonces, Bien. Cristina cometió errores, Alberto cometió errores, Sergio Massa cometió errores, Máximo Kirchner cometió errores, Martín Guzmán cometió errores. Todos los dirigentes que han tenido responsabilidad en primera línea tienen que admitir los errores que cometieron, porque si no la sociedad no te va a restituir la confianza, ¿me explico? Queda claro. Y eso no está pasando, Queda eso claro. no está ocurriendo. Ahí tenemos un problema. Gracias, como siempre, Juan. Bueno, gracias a vos por llamado y buenas tardes, ¿eh? Adiós.